De tal manera que, bueno, la supremacía de la Constitución tiene relación con, con estos dos temas, que es la supremacía y la independencia. Y para iniciar tendríamos que nosotros considerar, por supuesto, el tema del poder constituyente. El poder constituyente, ya dijimos que es un órgano que tiene como actividad principal elaborar una constitución o reformar una constitución. Este fue tema de, me parece que de la última clase. Elaborar una constitución o modificar una constitución. Ese es el objetivo principal del poder constituyente, ¿no? Y entre otras características de las que ya también habíamos visto, es de que este poder constituyente resulta ser distinto y superior a los órganos que crea. ¿Por qué es distinto y superior a los órganos que crea? Porque los órganos que crea, de entrada se denominan órganos o poderes constituidos, porque ya fueron constituidos, ¿no? Precisamente por el poder constituyente, de entrada. Y en segundo lugar, también es distinto porque cuando el poder constituyente lleva a cabo su función de elaborar una constitución y de en la constitución establecer a los órganos de gobierno, en ese momento, en el momento en el que ya cumple con su objetivo, el poder constituyente desaparece y deja en funcionamiento a los órganos que crea, o a los órganos constituidos, a los poderes constituidos. Y de aquí resulta que por eso este poder constituyente es distinto y también superior a los órganos que crea, distinto y superior a los órganos que crea. Y estas características de distinto y superior nos habla de una supremacía y de una independencia. Supremacía e independencia. Ajá. Estamos hablando de que el poder constituyente entonces es ya habíamos visto, ¿no? De acuerdo a la teoría de la soberanía, en donde vimos que la soberanía pues, es un poder que está sobre cualquier persona o sobre cualquier cosa. Este poder constituyente se basa o se apoya precisamente en el poder soberano. Se basa en el poder soberano porque es este poder soberano el que le da vida al poder constituyente. Es una traslación de soberanía o de poder de todo un pueblo a unas cuantas personas para que se erijan en un órgano constituyente y creen una constitución. Este poder soberano, entonces, que está en uso o en función del poder constituyente, pero que también está en función del órgano que crean, o sea, de la Constitución, que es el órgano que se crea, se erige en independiente y en supremo. Aquí está la supremacía y la independencia. Supremacía e independencia. Y la independencia está en relación a estos dos aspectos. En primera, por las relaciones internacionales. ¿Qué significa esto? Que es independiente porque a nivel internacional no hay una mezcla o una injerencia, o mejor dicho, o más técnicamente dicho, no hay una dependencia con otro país. Un país que se erige en independiente por virtud de una constitución elaborada por un poder constituyente, con base en el poder soberano que se le delega, se erige precisamente en independiente o no dependiente, que es lo mismo, con relación a los demás países. Significa que los demás países no pueden o no deben someter al país del que estemos hablando, porque precisamente de eso se trata la independencia, ¿no? Se trata de no estar dependiendo de otro país, ni económicamente, ni jurídicamente, ni políticamente, etc., ¿no? Y entonces, en cuanto a esas relaciones internacionales, es como se da la independencia de este poder soberano o de este Estado, que es un Estado dado por una constitución, estructurado por una constitución, que es a su vez soberana. Pero también, independencia significa una igualdad de relación. Es una igualdad de relación. Esa igualdad de relación quiere decir que de Estado a Estado o de país a país existe una igualdad. Pero ojo con esto, estamos aquí hablando, en general, cuando hablamos de la teoría constitucional en términos generales, estamos hablando de circunstancias teóricas, ¿sí?
pero también jurídicas, jurídicas y formales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que en la realidad ocurran cosas diferentes, tal como Lasalle nos lo decía, ¿no? Lasalle nos decía que Lasalle lo que hacía era contrastar precisamente la formalidad del papel, ¿no?, con lo que sucedía en la realidad. Y Lasalle decía, es que en la realidad pueden suceder cosas diferentes a lo que dice el papelito, ¿no? El papel puede decir una cosa, pero en la realidad social puede ocurrir otra cosa diferente, ¿no? Y por eso hablaba de una constitución de papel. Pues bien, aquí esta igualdad de la que estamos hablando, esta igualdad de relación, es una igualdad jurídica. Porque claro, ustedes me podrían decir válidamente que la relación que hay entre México, por ejemplo, y Estados Unidos, no, como que no hay mucha igualdad, que digamos. Precisamente, y sobre todo si consideramos situaciones o circunstancias de carácter económico, de carácter político, tecnológico, incluso territorial, por ejemplo, si el territorio que tiene Estados Unidos es muy superior o mucho más grande que el que tiene México, ¿no? Por ejemplo, en recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos aquí hablando de una igualdad de relación entre esos dos países, México y Estados Unidos, o México y cualquier otro país. Es una igualdad de relación, pero desde el punto de vista jurídico, específicamente jurídico. Y en ese término, en esa circunstancia jurídica que da la igualdad de relación, es como se da la independencia de un país con respecto a los demás. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el aspecto del que se habla con relación a la independencia. Con relación a la supremacía tiene dos aspectos. Y estos dos aspectos tienen que ver con la supremacía interior y con la órbita estatal. La supremacía, a diferencia de la independencia, no es con relación a otros países, sino que es más bien en relación a lo interior, a lo que hay hacia adentro del país, al interior del Estado, ¿no? Entonces, esta supremacía al interior significa que la federación o la constitución, ¿no?, la federación, que es un sistema que está, por supuesto, incluido, un sistema, una forma de Estado que está incluida, por supuesto, está redactada, por supuesto, en la Constitución, tiene supremacía. ¿Y por qué supremacía? Porque está por encima, sus disposiciones están por encima, son jerárquicamente más importantes que las de los demás estados. Pero ojo, como es al interior, estamos hablando de los estados al interior de un país, en este caso al interior de México. Por ejemplo, el Congreso de la Unión, bueno, por ejemplo, la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene una superioridad con relación a las demás leyes, con relación a las constituciones estatales y a las leyes estatales, y precisamente de aquí se deriva la supremacía, pero solamente al nivel interior, porque esta supremacía opera sobre los estados que se encuentran al interior de un país, como en el caso de México, ¿no? Entonces la Constitución Federal, por ejemplo, tiene supremacía sobre las legislaciones o sobre la legislación o sobre el sistema jurídico del Estado de México, por ejemplo, o del Estado de Veracruz, por ejemplo, de cualquiera de los estados, ¿no? Tiene supremacía. Y esto habla de una órbita estatal. ¿Por qué? Porque precisamente esta supremacía se restringe solamente a los estados, pero a los estados que son miembros de una federación, o sea, a los Estados Unidos. Por eso es, bueno, la aseveración de Estados Unidos hace referencia a una federación, ¿no? Entonces, a esos estados que están unidos en un país se refiere la supremacía, porque eso es al interior, y en eso estriba precisamente la órbita estatal de esta supremacía. Obviamente tenemos que considerar lo que dice nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133, porque aquí es donde se encuentra precisamente establecida la supremacía. Y se toma como ejemplo este artículo no porque sea el único. Todas las constituciones de los demás estados o de otros países que sean democráticos, sean constitucionales, sean estados constitucionales, tienen un precepto constitucional similar a este en donde se establece la supremacía. Pero vamos a tomar como ejemplo
el artículo del 133 de nuestra Constitución, porque es el ejemplo que tenemos a la mano, ¿no? Es el ejemplo más directo que podemos nosotros tener. Y aquí habla precisamente de la supremacía. Y dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, dice, serán la ley suprema de toda la Unión. Serán la ley suprema de toda la Unión. Fíjense, aquí la pregunta sería, ¿cuál es la ley suprema de toda la Unión? La ley suprema de toda la Unión, de acuerdo con el artículo 133, son la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados que estén de acuerdo con esa Constitución, los tratados que reúnan dos requisitos. Número uno, que estén de acuerdo con la Constitución, que estén celebrados por el Presidente de la República, y un tercer requisito, que estén aprobados también por el Senado. Los tratados que tengan estos tres requisitos forman parte de la ley suprema de toda la Unión. Entonces los tratados internacionales que reúnan estos tres requisitos, junto con las leyes del Congreso y la Constitución, hacen lo que se le llama la ley suprema de toda la Unión, de acuerdo con el artículo 133. Esto es, que aquí lo que tenemos en realidad redactado es precisamente la supremacía de estos cuerpos normativos, ¿no? La supremacía de la Constitución, de las leyes del Congreso y de los tratados internacionales. Ahora bien, las leyes del Congreso, ¿cuáles son esas leyes del Congreso? Esas leyes del Congreso son precisamente las leyes federales. Las leyes federales, ¿por qué? Porque el Congreso de la Unión, cuando emite leyes, son leyes de carácter federal, o sea, leyes que aplican en toda la federación, y por eso tienen esa supremacía con relación a los demás estados, porque una ley federal es jerárquicamente superior a una ley de un estado, ¿no? Por ejemplo, el Código Civil del Estado de México por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Uno es federal y el otro es estatal. ¿Cuál es el que tiene una supremacía? El federal. ¿Por qué? Porque ese Código Federal de Procedimientos Civiles fue emitido o fue promulgado por el Congreso de la Unión. Ya sabemos todos cómo lo hace. Lo hace a través de un proceso legislativo que ya sabemos, ¿no? Que empieza con una iniciativa y que termina con una sanción y una puesta en vigencia, ¿no? Y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Todo esto lo hace el Congreso de la Unión en virtud de sus funciones, como órgano legislativo en un proceso legislativo, y lo que produce este Congreso de la Unión son leyes federales. De tal manera que entonces ya tenemos tenemos tratados internacionales, ¿no? Que cumplan estos requisitos, ¿no? Y tenemos las leyes federales, porque son emitidas por el Congreso de la Unión, 2, y 3, la Constitución. Estos tres son los documentos que forman parte de la ley suprema de toda la Unión. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de la Unión? ¿Qué es esto de Unión? Esto de la Unión se refiere a la federación. Es la federación. ¿Y por qué? Porque los estados de la República, o las entidades federativas de la República, las 32 entidades federativas que conforman, en el caso de México, están unidas en una federación. Unidas en una federación. Tal como la misma Constitución lo establece en otro artículo, ¿no? En otro artículo diferente. Nuestra misma Constitución lo establece. Establece que todas las entidades federativas de la República Mexicana están unidas en una federación y están sujetas, por supuesto, a esa federación, ¿no? Y a la Constitución Federal, ¿no? Entonces, cuando habla de toda la Unión, se habla precisamente de la federación, y estos tres, Constitución, leyes federales y tratados internacionales que reúnan estos requisitos, son en conjunto la ley suprema de toda la Unión. Esta es entonces, aquí de acuerdo con este artículo, la referencia directa que tenemos en la Constitución acerca de la supremacía.
Hasta aquí en esta primera parte del artículo 133, porque ahorita viene la segunda parte, que es esta, ¿no? Ahorita la vamos a ver, pero hasta aquí en esta primera parte, ¿alguna duda? ¿No? Bueno, seguimos. Si hay duda, ahorita me dicen. La segunda parte, ¿no? Dice, los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, o sea, los tres de acá arriba, ¿no? Los tres que vimos acá arriba. Y lo dice, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de que las constituciones locales o las leyes locales, que son las constituciones o leyes de las entidades federativas, por qué a pesar de lo que digan estas constituciones locales o leyes locales, a pesar de lo que digan en contrario con la Constitución, los jueces deben de hacerle caso a la Constitución? ¿Por qué? Por la supremacía que tiene la Constitución. Ajá. ¿Qué es lo que esta segunda parte de este artículo nos está diciendo? Que aunque el Código Civil del Estado de México diga algo diferente a lo que diga un tratado internacional que cubra estos requisitos, los jueces deben de hacerle caso primero al tratado internacional y no al Código Civil del Estado de México. ¿Por qué? Porque el tratado internacional es ley suprema o forma parte de la ley suprema de toda la Unión y tiene supremacía. Ajá. ¿Y qué significa esto? Que es más importante ese tratado que lo que diga el Código Civil. Claro, estamos ante un caso en el que haya una disposición en contrario. Por eso aquí está claro, ¿no? Aquí está claramente redactado, ¿no? En caso de que haya disposiciones en contrario, es decir, si el Código Civil del Estado de México dice A y el Código Civil Federal dice B, los jueces ¿a quién le van a hacer caso? ¿Al del Estado de México o al federal? Al federal, precisamente por la supremacía y precisamente porque aquí lo está mandando, lo está ordenando este artículo de la Constitución y es precisamente la supremacía de la Constitución, ¿no? Entonces, cuando dice que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, significa que los jueces deben de hacerle caso primero a la Constitución, o primero a las leyes federales, o primero a los tratados internacionales que cumplan con esos requisitos, y después a lo que dicen las leyes o constituciones locales. Pero ojo, esto en caso de que estas constituciones o leyes locales establezcan algo o alguna disposición que sea contraria a lo que se establece por la ley suprema de toda la Unión. Ajá. Entonces la Constitución tiene supremacía, pero además aquí aparece otro concepto que es el concepto de la inviolabilidad. ¿Qué significa la inviolabilidad? Como su nombre lo indica, significa que no se puede violar o no se puede violentar o no se puede infringir la Constitución. Ajá. ¿Por qué? Porque solo la modifica el titular de la soberanía. Ajá. Solo el titular de la soberanía es el que puede modificar la Constitución, nadie más. Y eso se traduce en una inviolabilidad de la Constitución. O sea, no cualquiera puede modificarla, ¿no? Pero además se trata de la imposibilidad jurídica, ¿no? Imposibilidad jurídica de que la Constitución sea desconocida, cambiada o sustituida por fuerzas que no emanen del poder constituyente o de la voluntad del pueblo. Ajá. Es la imposibilidad jurídica de que esto pase. Entonces nada de que, pues aunque la Constitución dice una cosa, a mí no me importa, yo hago las cosas a mi manera, ¿no? Yo hago las cosas como yo quiera. No, porque la Constitución solamente puede ser cambiada por el titular de la soberanía, ¿no? Entonces no puede ser desconocida, ni cambiada, ni sustituida, a no ser que sea por el poder constituyente, que es un órgano que ya estuvimos también nosotros analizando, ¿no? Solamente ese poder constituyente es el que puede modificar a la Constitución y de aquí deriva la inviolabilidad de la Constitución. Hasta aquí alguna duda sobre hasta aquí el tema de la supremacía.
que conlleva, les repito, conlleva el tema de la independencia, la supremacía y también la inviolabilidad. Ajá, la inviolabilidad de la Constitución. Ajá. Si no hay ninguna duda, vamos a continuar entonces con el tema de la norma fundamental. Pero para abordar el tema de la norma fundamental hay que abordar el tema de la ley fundamental. Y aquí ley fundamental entre comillas, como pueden ustedes ver, aquí lo tenemos entre comillas, ¿no? Ley fundamental, porque una ley es diferente a una constitución. Ya dijimos que hay algunos aspectos que diferencian una ley de una constitución. Algunos de esos aspectos que diferencian la ley de una constitución son, por ejemplo, el proceso por medio del cual se crean. La ley se crea por un proceso legislativo y la constitución se crea por un proceso constituyente. Ajá. La ley se crea por un poder constituido, que es el poder legislativo, y la constitución se crea por un poder constituyente, que es un poder que desaparece, que es transitorio. Es transitorio. Ajá. Solamente cumple con su función y se desinstala o desaparece. Ajá. La ley establece regulaciones normativas de carácter que si bien son importantes, pero no son de suprema importancia. A diferencia de la Constitución sí establece normas de suprema importancia, normas de carácter fundamental. Fundamental. ¿Ah? Entonces, por eso estamos aquí nosotros poniendo la ley fundamental entre comillas. ¿Por qué? Porque la ley fundamental es la que típicamente así típicamente se le conoce a la Constitución, pero se le conoce desde un punto de vista doctrinal o teórico, ¿no? Ley fundamental, porque una Constitución no es una ley, hay diferencias en cuanto a esto, por eso lo tenemos así con las comillas. Ajá. Entonces esta ley fundamental se trata de que los cuerpos que existen gracias a ella no pueden infringirlas, por eso es fundamental. Es decir, la legislación o la normatividad que surge de la ley fundamental no pueden infringir a esa ley fundamental. ¿Por qué? Porque la ley fundamental es la que les da la validez. Aquí recordando, por supuesto, la teoría de Kelsen, ¿no? La teoría de la validez. ¿Cómo es que una norma vale? Porque una norma de carácter superior, válida también, le da la validez, ¿no? En este caso estamos hablando de que esa ley fundamental es la que le da la validez a las normas inferiores, y esas normas inferiores no pueden infringir a esa ley fundamental. Es por eso que de este aspecto se obtiene el carácter de fundamental o una de las características de la ley fundamental. Otra característica de la ley fundamental es que se trata de la base sobre la que se soporta la estructura jurídica estatal. De ahí surge la fundamentalidad, y por eso la Constitución es una ley fundamental, porque en la Constitución tenemos establecida la estructura jurídica estatal. ¿Cuál es la estructura jurídica estatal? Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todos los órganos que conllevan, todos los órganos que están integrados en esta estructura jurídica estatal. Entonces, bueno, estos son dos aspectos o dos características de la ley fundamental, pero hay otras dos que están referidas también como ley fundamental, pero más referidas a la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es el ordenamiento básico, ¿no? Básico de toda la estructura jurídica estatal, tal como lo vimos, y también la Constitución es el cimiento sobre el que se asienta todo el sistema normativo de derecho. O sea, esa Constitución tiene ese carácter de ley fundamental. Recuerden, ley entre comillas, ¿no? Porque una Constitución y una ley son dos cosas diferentes, ¿no? Por eso la Constitución tiene ese carácter de ley fundamental, entre comillas. ¿Por qué? Porque es el cimiento sobre el que se asienta todo el sistema normativo de derecho y también contiene el ordenamiento básico de toda la estructura jurídica estatal. Estas son otras dos características de la ley fundamental.